Hola a todos y todas, mi nombre es Amanda Mesén, yo soy psicóloga, formo parte del proyecto Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual. Mi compañera María Fernanda Valverde es abogada, ella también forma parte del proyecto Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y además es abogada en la Defensoría. Nosotras vamos hoy a contarles sobre la reforma integral al reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el hostigamiento sexual. Para poder hacer un uso correcto del reglamento, es importante entender qué es hostigamiento sexual. Y para esto vamos a hablar de algunas características que lo definen. La primera es que es una conducta de naturaleza sexual o romántica, es decir, que apela implícita o explícitamente al cuerpo, a la privacidad, a la intimidad de las personas. La segunda es que es una conducta indeseada por quien la recibe. Entonces, estamos hablando de consentimiento. No importa qué es lo que se dice, no importa qué es lo que se hace o qué motivó hacerlo o decirlo. Si es una conducta de naturaleza sexual o romántica indeseada por quien la recibe, es hostigamiento sexual. También provoca efectos perjudiciales en la persona que la recibe. Y para poner la denuncia, esta conducta puede haber sido reiterada o puede haber ocurrido una sola vez si esta fue grave. Dentro de las manifestaciones del hostigamiento sexual podríamos mencionar el uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual escritas u orales o remitidas mediante cualquier medio físico o digital que resulten hostiles, humillantes o ofensivas para quien las reciba, así como piropos, palabras obscenas, sonidos, símbolos o gestos. Se puede hablar también de los acercamientos o intentos de comunicación no deseada con contenido sexual romántico realizados en forma insistente y reiterada. Y las que comúnmente tenemos más claras, las manifestaciones que hacen referencia a los acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseada y ofensivas para quienes lo reciben. ¿A quiénes aplica el reglamento? El reglamento aplica a toda la comunidad universitaria, es decir, personal docente, administrativo y la población estudiantil. Además, esta reforma ahora incluye a quienes poseen relaciones contractuales no laborales con la Universidad de Costa Rica, es decir, servicios profesionales, subcontratación, convenios o intercambios. Es importante también, gracias Amanda, recalcar que este reglamento es obligatorio, es decir, que no se puede aplicar ningún otro procedimiento diferente a este reglamento. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Cuando las autoridades que tienen conocimiento de algún hecho de hostigamiento sexual intentan hacer una conciliación. Esto es prohibido por la universidad y, como dice la diapositiva, se debe aplicar un procedimiento disciplinario a la persona que intenta realizar un procedimiento como eso. Después el reglamento nos habla de diferentes instancias que hay en la universidad en relación con el hostigamiento sexual. La primera es la comisión institucional, que está integrada por miembros de la comunidad universitaria también. Y dentro de la comisión institucional se van a nombrar 3 personas que van a conformar la comisión instructora para cada caso. Esas 3 personas, en todos los casos, deben ser personas que no tengan ninguna relación con la persona denunciada o la persona denunciante, porque son quienes van a gestionar el caso. En ningún caso tampoco deben ser personas conocidas por ninguna de las dos partes, amigos, amigas, compañeros de trabajo, ni similares. Esta comisión lo que va a hacer es recibir las denuncias que se remiten a la comisión, debe notificar y llevar a cabo todo el proceso de investigación y finalmente va a emitir y enviar un informe instruido, debidamente fundamentado, y debe recomendar también cuáles son las acciones que se deben tomar para el caso. La segunda instancia que menciona el reglamento es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, que, como les comento Amanda, es donde trabajo yo. En este caso somos 2 abogadas y 2 psicólogas que tenemos formación especializada en género y en violencia contra la mujer y hostigamiento sexual. En este caso, nuestras tareas es específicamente realizar intervenciones interdisciplinarias. Aquí me interesa que quede clara cuál es la diferencia con la comisión. Nosotras en la Defensoría, nuestro trabajo es acompañar tanto en la parte psicológica como en la parte legal a la persona denunciante.
¿verdad? Entonces, la comisión es, por decirlo así, de alguna manera una instancia neutral, mientras que nosotras estamos parcializadas en todos los casos a favor de la persona que denuncia. Después el reglamento nos habla de las garantías procesales, igual que en todos los procedimientos debe haber el principio general del debido proceso, de la proporcionalidad, está la libertad probatoria, está la confidencialidad, que es uno de los principios más importantes porque indica que todas las personas que tengan cualquier contacto con la información del caso, es decir, con los nombres de las personas involucradas, con los hechos que sucedieron, deben mantener esa confidencialidad. Eso es desde las partes hasta las personas administrativas, los testigos, los abogados, la comisión, etc. Después nos habla el principio pro víctima, que muy a grandes rasgos lo que indica es que en los casos de hostigamiento sexual, el dicho de la víctima tiene más peso que en otros procesos administrativos. Se toma en cuenta lo que está diciendo la víctima en relación con lo que llamamos pruebas indiciarias para determinar si lo que está diciendo la víctima es cierto o no. ¿Por qué se da este principio? Porque muy en principio la naturaleza del hostigamiento sexual tiene que ver con que se da en espacios donde no hay prueba directa, es decir, donde no hay testigos, donde no hay fotografías, donde no hay videos, donde no hay otros medios de prueba que nos permitan decir con certeza lo que sucedió. Entonces se utiliza el principio pro víctima para que el dicho de la víctima sea una prueba en sí mismo y pueda tener otras pruebas que, como les dije, llamamos indiciarias, que nos pueden decir que lo que está diciendo es cierto o no. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas pruebas indiciarias? Los testigos indirectos, que son las personas que la víctima le contó, por ejemplo, lo que pasó, o bien que vieron un cambio en la actitud de la víctima de hostigamiento sexual, por ejemplo, al ir a clases, que ya no quería ir a clases, o más bien que se metía demasiado en los estudios, que dejó de salir con sus compañeros, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de cosas las puede haber visto un testigo indirecto. Después nos habla de la prohibición de conciliación, que ya se los mencioné antes, ¿verdad? En la universidad está completamente prohibida la conciliación en todos los casos relacionados con hostigamiento sexual, porque siempre va a haber una diferencia de poder. Para que haya una conciliación es necesario que las dos partes estén en igualdad de condiciones. Y en un caso de hostigamiento sexual esto nunca se va a dar. Finalmente está el principio de protección, que es el que indica que las personas denunciantes y también sus testigos no pueden sufrir ningún perjuicio por haber denunciado o haber sido parte de un proceso. Después vamos con esta parte del deber de reportar, que esto es nuevo, es una de las reformas que se hizo al reglamento y que lo que nos indica es que toda persona funcionaria o docente, vean que dice funcionaria o docente, no estudiantes, de la Universidad de Costa Rica está obligada a reportar a la comisión cualquier caso de hostigamiento sexual del que se haya enterado. Aquí es importante resaltar la primera parte de la diapositiva que dice salvo voluntad expresa de la presunta víctima. Es decir, si yo soy docente y una víctima o una presunta víctima se me acerca a contarme que tuvo un episodio de hostigamiento sexual, pero que no quiere denunciar, en ese caso el deber de reportar no existe para mí. Pero si la víctima no me dijo nada, yo estoy obligada como funcionaria de la Universidad de Costa Rica a indicar y a reportar ante la comisión institucional lo que conozco. También tengo que dar todas las pruebas que tenga yo en mi poder y en caso de poder hacerlo, también es necesario que yo remita a la víctima o a la posible víctima a la comisión para que pueda hacer la denuncia correspondiente. Después el reglamento nos habla de las medidas cautelares y de protección. En este caso, bueno, pueden leerlas en la diapositiva. Lo que pueden notar es que la diferencia entre una y otra es que las medidas cautelares se ponen sobre la persona denunciada y las medidas de protección sobre la persona que denuncia. Por ejemplo, yo como denunciante puedo solicitar como medida cautelar que la persona que yo estoy denunciando se abstenga de perturbarme, que no interfiera en el uso de mis instrumentos de trabajo, si soy trabajadora de la UCR. Puedo solicitar que se le reubique, muy excepcionalmente puedo solicitar que se le separe de su cargo, o bien si la persona que me está acosando es un estudiante o una estudiante, puedo solicitar que se le reubique en otro grupo. Al contrario, en las medidas de protección yo puedo solicitar sobre mí mismo denunciante se me reubique en otro grupo si no me siento segura en el grupo que estoy. Puedo solicitar una permuta de mi cargo o una reubicación laboral en caso de que yo sea funcionaria de la universidad. Y como ven, es una lista abierta, dice cualquier otra medida de protección, ¿verdad?
porque todos los casos son diferentes y todas las personas denunciantes necesitan medidas diferentes para sentirse seguras durante el proceso. Este es el mapa del procedimiento. Como ven, inicia solamente cuando hay denuncia. Muchas veces nos dicen que hay personas que han sido denunciadas muchas veces, que no sucede nada, que no les hacen nada, pero el problema es que el procedimiento no empieza formalmente hasta que no haya una denuncia firmada por la persona víctima en la comisión. Entonces, si tenemos denuncias públicas en Facebook, si tenemos denuncias en las paredes, tenemos, ¿verdad?, diferentes formas que se hacen para denunciar, eso no inicia procedimientos oficiales en la universidad. Solamente cuando hay una denuncia firmada en la comisión, comienza el procedimiento. Como dice ahí, la denuncia se hace en la comisión, puede ser presencial o puede ser por correo. En el nuevo reglamento se indica que también la podemos tomar nosotras en la defensoría. Y también las personas que van a diferentes sedes y recintos de la universidad pueden solicitar que una persona de la comisión les tome la denuncia en su lugar de estudio o trabajo. Inmediatamente después de que se hace la denuncia, lo primero que se hace es que se conforma la comisión instructora, que es la que va a ver el caso concreto. Esa comisión tiene que resolver primero las medidas cautelares y de protección. Por supuesto, si yo soy denunciante y yo estoy pidiendo que me cambien de grupo porque no quiero estar con el profesor o la profesora o el estudiante que me está acosando, eso es lo primero que se debe resolver. Y una vez que esto está, se hace el auto de traslado de denuncia, que eso lo que significa es que se le avisa a la persona denunciada que está siendo denunciada, la razón por la que está siendo denunciada y se le da un plazo para que conteste. Una vez que la persona contesta, se van a hacer las audiencias, que es donde se recibe la declaratoria, la declaración de las dos partes. En estos casos, las partes pueden llevar sus abogados, abogadas, pueden llevar una persona profesional en psicología también, y ambas partes tienen derecho a preguntarse entre sí, y también la comisión instructora tiene derecho a preguntar a las dos partes si hay algo que no ha quedado claro. En una segunda audiencia se hace exactamente lo mismo, pero con los testigos o las personas que van de testigos, si es que las hay en el caso, ¿verdad? Puede ser que no haya, pero si hay, se hace una segunda audiencia con esas personas. Cuando ya está evacuada toda la prueba, entonces la comisión instructora tiene que elaborar su informe en el que va a decir si hubo o no hubo hostigamiento sexual, y en caso de decir que sí hubo hostigamiento sexual, tiene que indicar si la falta que se cometió fue leve, grave o muy grave. Ese informe se le hace llegar inmediatamente al jerarca superior de la persona que fue denunciada, que es el que debe hacer una resolución fundamentada, poniendo el informe en práctica, ¿verdad? El último paso de esto es la apelación, que se hace directamente ante rectoría en caso de que alguna de las dos partes no esté de acuerdo con el resultado final del procedimiento. Después también están en el reglamento los criterios para valorar las faltas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que es para determinar o para que la comisión determine si la falta que se cometió fue leve, grave o muy grave. En este caso, la comisión lo que debe tomar en cuenta es, por supuesto, que el caso concreto, ¿verdad?, no va a ser la misma sanción o la misma falta que se dé, por ejemplo, para un gesto sexualizado, digamos, o un comentario sexualizado que para una violación, ¿verdad? Entonces, obviamente se va a tomar en cuenta el hecho propiamente, pero además se hace una lista en el reglamento de posibles causas o situaciones que pueden agravar esa falta. ¿Cuáles son algunos ejemplos? La posición de jerarquía, es decir, si había una jerarquía entre la persona que acosó sexualmente a la otra persona, ¿verdad? Si hubo un abuso en la relación de poder que tenían, por ejemplo, si era un profesor y un estudiante. Si hay reincidencia, es decir, si ya esta es la segunda, tercera vez que la persona comete la misma falta, si hubo amenazas, entre otras, y ustedes pueden encontrar la lista completa en el reglamento. Esta parte de acá es uno de los cambios más grandes que se hizo en este nuevo reglamento o en esta reforma, que es la parte de las faltas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden leerlo. En el caso de que la persona denunciada sea docente o administrativo, la falta leve va a ser una amonestación escrita al expediente o se le hace una suspensión sin goce de salario por hasta 15 días hábiles. Si es una falta grave, la suspensión es entre 15 días y 6 meses calendario. Y si es una falta muy grave, se hace un despido inmediato sin responsabilidad patronal y no se le recontrata a la persona por 10 años.
En el caso de la población estudiantil, la falta leve es una amonestación escrita con copia del expediente con una suspensión de hasta 15 días lectivos. Si es una falta grave, la suspensión es de entre 15 días y 6 meses calendario. Y si es una falta muy grave, es una suspensión de entre 6 meses y 6 años calendario. Para las personas contratadas por servicios profesionales, en la falta leve se hace una advertencia por escrito y una sanción económica del 5% del monto total que se le iba a pagar por la contratación. En la falta grave se termina el contrato de inmediato y se elimina a la persona del registro de oferentes por hasta 5 años. Y en la falta muy grave, por supuesto, se termina también el contrato, pero se le elimina a la persona del registro de oferentes por 10 años. Es decir, la universidad no puede contratarlo de nuevo por 10 años. Finalmente está la parte de las personas cubiertas por acuerdos y convenios. En este caso, la falta leve es una advertencia por escrito y se le envía una copia a la institución que está representando. La falta grave es una separación temporal de la persona en la actividad que está participando, de 15 días a 6 meses. Y en la falta muy grave también se separa a la persona, pero en este caso de manera definitiva de la actividad que está realizando y se comunica también a la instancia que está suscribiendo el acuerdo o convenio. Aquí es importante también que no está en la presentación, el tiempo que se tiene para denunciar, que el reglamento anterior decía que era de 2 años a partir del último hecho de hostigamiento sexual o de que cesó la causa por la que yo no podía denunciar. Por ejemplo, si yo soy estudiante de un profesor que me está acosando y a mí me da miedo denunciar, entonces hasta que no cese él de ser mi profesor, no empiezan a correr los 2 años. En el reglamento nuevo dice el plazo de ley. ¿Por qué? Porque la ley ahorita dice todavía 2 años, pero hay varias iniciativas en la Asamblea Legislativa para aumentar ese plazo. Entonces, si la ley o si alguna de esas iniciativas funciona y el plazo de ley se alarga, entonces el del reglamento se va a alargar también inmediatamente. Para cerrar, nosotras queremos recordarles que la Universidad de Costa Rica tiene un compromiso claro con la prevención del hostigamiento sexual en particular y con la construcción de una cultura universitaria libre de violencia en general. El reglamento es una herramienta central con la que contamos para acabar con la impunidad y la información que ustedes tengan sobre el tema es crucial para lograr estos objetivos y así, juntas, construir una universidad segura para toda la comunidad universitaria. Nosotras les invitamos a divulgar la información, a acompañar y escuchar a quienes estén pasando o hayan pasado por una situación de hostigamiento sexual y, por supuesto, les invitamos a acercarse a la Defensoría para recibir el acompañamiento y dar información pertinente. El correo de la Defensoría es defensoriahs@ucr.cr. Muchas gracias por habernos escuchado este rato y esperamos que la información haya sido muy útil para todos ustedes, todas ustedes. Muchas gracias. Nada más quería recordarles que también ahora tenemos página en Instagram por si quieren seguirnos por ahí. Nos pueden buscar como UCR Libre de Acoso Sexual y esa también es una línea directa. Siempre hay alguna compañera pendiente en caso de que quieran hacernos consultas por ese lado. Entonces, muchas gracias y estamos a su disposición.